Hola, bienvenidos a este webcast. Mi nombre es Michelle Orozco, socia líder de la Oficina Nacional de PwC México, y me acompañan esta ocasión Francisco Álvarez, Paco, nuestro socio de Accounting Services Group, y Juan Duque, también nuestro socio de Corporate Reporting Services. En este webcast estaremos cubriendo temas de interés para efectos del cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2023 y esperamos que el contenido les sea de utilidad. La agenda que tenemos programada para el día de hoy incluye tanto temas técnicos contables, pero también otros temas que consideramos de relevancia. Por ejemplo, vamos a estar cubriendo las actualizaciones de las nuevas normas con respecto a 2023, las normas mexicanas, pero también las actualizaciones de normas internacionales y IFRS. También, como segundo tema, estaremos cubriendo aspectos relativos a ESG o sostenibilidad, donde pues les compartiremos un poco de lo que está sucediendo actualmente y por qué es tan relevante este tema. Y por último, algunos temas que consideramos como hot topics, en donde básicamente estaremos compartiendo pues desde la perspectiva contable, revelaciones, etcétera, las consideraciones a tomar en cuenta en caso que sean aplicables a sus empresas. Entonces, sin más, me gustaría pues iniciar con el primero de los temas. Y aquí pues con Paco tenemos la actualización de las nuevas normas y modificaciones en 2023 bajo normas mexicanas. Entonces, Paco, si nos puedes de favor ayudar. Sí, claro que sí, Mitch. Buenos días, buenas tardes a todos. En relación con las nuevas normas vigentes para el año 2023, principalmente estamos hablando de dos normas nuevas y una de ellas es en realidad la agrupación de todo lo que se refiere al marco conceptual. Aquí en realidad no hay mayores cambios en relación con el marco conceptual para efectos de NIF mexicanas, solamente se hicieron algunas adecuaciones, precisiones en torno a las últimas modificaciones que se han hecho a la diversa normatividad en los últimos años, ¿no? Otra de las normas nuevas es la NIF B14, utilidad por acción. Esta norma tampoco trae cambios relevantes en relación con la norma previamente emitida. Hace algunas precisiones en la determinación de la utilidad por acción diluida y básica. Y en este caso hay que recordar que esta norma solamente la aplica a las compañías públicas o a las empresas que deseen revelar el tema de la utilidad por acción, ¿no? Tenemos algunas precisiones ya como mejoras a nivel de la NIF B11 y del C11 en relación a cómo se debe de registrar la diferencia entre el valor en libros de los activos que se van a decretar como dividendos y el pasivo como tal por dividendos, ¿no? En caso de que exista alguna variación y se va a resultados acumulados. En realidad estas normas digamos, son sencillas, estas modificaciones no tienen mayor complejidad. Donde quisiera resaltar el tema es en la nueva modificación que hizo el CINIF en relación con la norma B15 y la excepción para no proceder a la conversión de estados financieros. En este caso, creo que lo podemos manejar de una manera muy sencilla. Sí, creo que quedó más clara la redacción, de hecho, con esta mejora. Y la precisión o lo que creo que nos debemos de quedar cada uno de nosotros en relación con esta excepción es lo que busca el CINIF, en realidad es de que exista una compañía mexicana, en caso de aplicar, que sí haga el proceso de conversión. ¿Qué significa esto? Las dos excepciones que clarifica nuevamente el CINIF es: si están solitas, voy a llamarlas así, en México, no tienen que hacer ningún proceso de conversión, porque no tienen usuarios que requieran esa información. La otra excepción es cuando se es subsidiaria o asociada, y no se tiene algún usuario que requiera la información convertida hacia la moneda funcional. En este caso en particular quisiera resaltar que como decía, el objetivo principal es si hay una tenedora en México, no estamos hablando del extranjero, en México, que consolide
las subsidiarias, esa compañía sí debe de reconocer el efecto de conversión. En los últimos años ha existido una mala, desde mi punto de vista, una mala interpretación a esta excepción. Se le está dando una amplitud más grande de lo que corresponde. Y con esta mejora, la verdad es que yo creo que se vuelve armónico ya con las excepciones que hay para no consolidar y otros temas al respecto, ¿no? Hay otras mejoras menores que se hicieron en diversos boletines. Y la última de ellas, que seguramente Juan nos va a platicar con mayor detalle, es en relación con la IFR 17. Y aquí quisiera hacer dos comentarios en particular. Uno, es supletoria, confirmado. O sea, no hay duda que es supletoria para efectos de NIF mexicanas. Sin embargo, como las compañías que emiten contratos de seguros, en la gran mayoría están reguladas, ahora sí que por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y tienen su propia regla contable, pues la verdad es que no les aplicaría, ¿no? Donde creo que debemos de tomar precauciones es cuando una compañía aseguradora tendrá que reportar bajo IFRS, porque en estos casos sí tendría que hacer las evaluaciones correspondientes de las implicaciones que tendría esta norma, ¿no? Entonces, básicamente esas son las normas para 2023. Sí, muchas gracias. Y bueno, sí, obviamente muy relevante lo que mencionas. Pues ahora, Juan, contigo, ¿qué nos puedes comentar con respecto a las normas que entraron en vigor para 2023? ¿Qué consideraciones podemos compartir con los que nos están escuchando y viendo para este cierre de los estados financieros? Sí, con mucho gusto, Michelle. Y hola a todos, encantado de estar aquí. Este año tenemos un, cambio muy relevante, como ya comentaban, para las compañías de seguros. En realidad, el IFRS 17 de contratos de seguro es una nueva guía integral totalmente. Si estás en la industria de seguros y aplicas como marco contable las IFRS, este fue el proyecto no del año, sino seguro de los últimos 3 años, porque le llevó a todas las compañías de seguros a revisar cómo era su evaluación de los contratos, desde si cada contrato se considera como una unidad de cuenta independiente o los podía agrupar, las metodologías que se utilizan para determinar los pasivos que surgen de los contratos o incluso los ingresos o el margen que genera estos contratos. Ya esta norma nos da muchas guías más específicas que se deben aplicar. Pero quizás lo interesante también es que si no eres una compañía de seguros y firmas un contrato que pueda tener la naturaleza de seguro, es muy importante ponerse a ver el alcance de esta norma, el cual incluyó varias limitantes para tratar de que algunos contratos que cuando se va a la definición de qué es un contrato de seguro parece que están dentro del alcance de esta norma, permite que no se aplique esta norma, sino la que corresponda. En particular, podemos tomar el ejemplo de las garantías financieras del IFRS 9 o las garantías que se dan por productos y servicios cuando yo los vendo. Se da la facilidad de que si yo me comprometo a hacer un pago de dinero, por ejemplo, si falla el equipo, si el servicio no sale de acuerdo a lo planteado, en realidad son normas, o más bien son acuerdos que ya estaban bajo el alcance de la norma de ingresos. Eso se respeta, pero la parte interesante es qué pasa cuando modifico esos contratos más adelante en el tiempo o firmo algún tipo de garantía que no firmé al momento inicial del contrato de venta y cómo manejarlo. Eso quizás son las áreas donde más las compañías que no son seguros están trabajando un poco con esto. En el caso de las modificaciones que se hicieron al IAS 1, presentación de estados financieros, al IAS 8, sobre estimaciones y correcciones de errores, e incluso una actualización del documento de declaración práctico número 2, fue con la finalidad de evolucionar o cambiar el concepto de políticas contables significativas y empezar a hablar de materiales, para que ese concepto de materialidad sea consistente en las normas. Ese ha sido un ejercicio también muy interesante este año en las compañías que aplican a IFRS. Te puedo decir que estoy casi al 100% que todas las compañías que lo han hecho han identificado políticas contables que ahora no califican en este marco de si es material, porque si no están, sí impacta la lectura de los estados financieros y el poder entender la naturaleza y también cuánto de relevantes son los montos involucrados versus aquellas que no representan de verdad un elemento relevante a la hora de leer y entender el estado financiero. Entonces se han
tenido que agregar algunas políticas y quitar algunas que en realidad la misma norma con estos cambios te dice que si son inmateriales no deberíamos estarlas incluyendo. Luego, un cambio que también tenemos en el IAS 8 fue dar una mayor claridad sobre qué es una estimación contable y cómo diferenciar un cambio en una estimación contable de un cambio en una política contable. Recordemos que normalmente las políticas contables, para poderlas aplicar, no todo el tiempo vamos a poder determinar los montos de un activo, un pasivo, un ingreso, un gasto, sin entrar en temas de incertidumbre o necesitamos estimar algo. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer la actualización de una estimación que es requerida para poder aplicar la política contable, por ejemplo, si nuestra política contable es tener los activos fijos a costo histórico, el que definamos el método de depreciación es un primer elemento y dependiendo de cuál metodología definamos, vamos a necesitar algunos inputs para determinar la depreciación. Típicamente en línea recta necesitaríamos la vida útil. Entonces, si una compañía le cambia la vida útil a un activo, sabemos que es un cambio en estimación, esto nos lo reconfirma y nos dice que esos tipos de cambios son prospectivos. Mientras que si deseamos dejar que el activo fijo ya no esté al costo, porque digamos que se considera que para la compañía es más relevante presentarlos a valor razonable, la norma lo permite, pero ya ese cambio es un cambio de política contable, ¿no? Entonces tenemos que aplicarlo retrospectivamente, esto nos confirma un poco la guía. Y luego hay dos casos interesantes en la norma de impuestos del IAS 12. El primero también es clarificar algunas dudas que hubo quizás siempre ha estado la duda, pero cuando llegó la norma de arrendamientos ya hace unos años, hubo más la duda de si los impuestos diferidos se deben estar siempre reconociendo cuando tenemos el reconocimiento por primera vez de un activo y a la vez de un pasivo, que típicamente es lo que sucede al aplicar la norma de arrendamientos, y quedamos con la duda de si el diferido se reconocería para el activo por derecho de uso y a la vez para el pasivo por arrendamiento, o si se podía hacer neto y entonces el día 1 era 0, pero en los años subsiguientes se empezaba a mover esa diferencia y cómo hacerlo. Y hasta así es verdad que conseguimos una diversidad en la práctica. Ya lo que hacen aquí es que nos confirman que sí se requiere, que se debe reconocer el impuesto diferido, que no se debe hacer de forma neta, que se debe reconocer por separado. Quizás hay que definir los criterios porque sabemos que desde el punto de vista fiscal vas a tener siempre una sola deducción, típicamente es la del pago. Entonces, ¿a quién le asignas el valor fiscal? ¿Al activo o al pasivo? Hay unos criterios que definir, pero esto ya nos confirma, ¿no? Y antes que el arrendamiento estaba, por ejemplo, el caso de los pasivos que existen por retiro o desmantelamiento de activos. También había la duda de si yo puedo capitalizar esto como parte del costo del activo del día 1 y después las actualizaciones ya van al estado de resultados. Ese día 1, ¿qué hacía yo con el diferido? Porque tenía una provisión, pero a la vez tenía un costo. Entonces había la duda. Ya aquí nos confirman que siempre que haya un activo y un pasivo que surjan de una sola transacción, debemos a partir de este año reconocer el diferido, ¿no? Esto nos está llevando a que algunas compañías están revisando convolución hacia atrás. En el peor de los casos, si interpreté que nunca lo debí reconocer, ahora lo voy a tener que corregir. Si antes lo presentaba neto, ahora hay que abrirlo y en las notas tenemos que explicar cuánto genera el activo, cuánto genera el pasivo. Y el otro es un tema que también está muy sobre la mesa, que este año el IASB decidió dar, digamos, esta excepción temporal, porque a lo mejor todos han escuchado sobre el proyecto que hay para que se genere el pago de un impuesto mínimo global, que lo trae la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Y bueno, habla del pilar 1, pero principalmente ahora estamos en el pilar 2. El pilar 2, digamos que es como el mecanismo o la reglamentación que se definió para ir evaluando aquellas jurisdicciones que actualmente pudieran estar con el riesgo de tener que incrementar el pago de impuestos. Y siempre estuvo la duda de, bueno, ¿es un impuesto corriente? ¿Será impuesto a la renta? Ya digamos que eso se ha ido superando en las discusiones. Si estamos alineados o se interpreta que la forma de cálculo general sí estamos alineados con un impuesto a la renta. Y esa parte del impuesto corriente, por eso se interpreta que va a caer ahí. Pero luego la duda es, ¿y qué pasa con el impuesto diferido? ¿Y cómo se va a hacer la mecánica de cálculo para entender si ese impuesto es sobre qué tipo de activos en el balance o no va sobre activos del balance, es más sobre una estimación de ingresos y gastos? Y hubo dudas de cómo podría, para aquellos países que están más avanzados y la regulación ya está o en borrador o aprobada, inclusive ya está publicada y va a estar vigente, inclusive hay algunas jurisdicciones que la tenemos en el próximo año o en el 25 ya definido,
La duda era qué hacemos con el diferido, que son cálculos al día de hoy, pero sobre los efectos fiscales futuros, ¿no? Lo que hace el IASB aquí dice, bueno, vamos a darnos más tiempo, si es verdad que todo esto está en proceso, estamos aprendiendo todos de los mecanismos y los cálculos y cómo hacer las interpretaciones fiscales de esto. Y entonces la excepción lo que permite es que las compañías al día de hoy, por ahora, aunque esté, digamos, publicada la ley, no tengan que hacer una estimación del impuesto diferido como tal y registrarlo, pero por el contrario nos pide son revelaciones nuevas. Revelaciones de que los estados financieros expliquen un poquito qué tanto están ya sus operaciones o sus jurisdicciones, dependiendo de dónde operen las empresas, qué tan avanzadas están en sacar la nueva reglamentación y qué impacto más o menos están viendo. Más una cuestión cualitativa que cuantitativa, ¿no? Digamos que eso ha sido lo más relevante en la aplicación de nuevas normas o modificaciones en IFRS en el 2023. Sí, muchas gracias. Y tal vez en esas empresas multinacionales con operaciones en diferentes países, pues la revelación tendrá que tal vez ponderar la implicación en los diferentes territorios donde participan y pues como bien dices, ¿no? Algunos países ya es una regla inminente y que pues si bien es cierto no se registra en ningún caso por el momento el diferido, pues sí, tal vez explicar un poquito más de cómo va a ser el impacto, pues sobre todo para efectos del impuesto causado y los posibles otros impactos que pueda tener los estados financieros. De acuerdo. Entonces, bueno, pues tal vez no son muchas, como en otros, excepto pues como bien decías, el IFRS 17 para una aseguradora, pero en general para el resto de compañías, tanto pues lo que nos mencionó Paco para NIF y lo que nos menciona Juan para IFRS, sí son muy acotados los temas. Lo único que pues sí es para efectos de cumplir con la norma, debemos de asegurarnos de que todo esto esté ya contabilizado en los estados financieros el 31 de diciembre de 2023. Entonces, las nuevas láminas o las láminas que vamos a presentar y de aquí en adelante tienen que ver con los efectos que se van a dar de manera posterior y que esto solamente requiere una revelación en caso de ser aplicable a la empresa de los posibles impactos, ¿no? Y de cuándo se espera que se puedan tener. Entonces, Paco, si quieres, continuamos contigo. Si nos puedes también resumir cuáles son los temas más significativos que tienen que tener las empresas para efecto de esas revelaciones que ya también deben de incluir en los financieros. Sí, claro que sí, Mitch. Algo importante a resaltar es de que al día de hoy todavía no han sido emitidas de manera definitiva. Okay. O sea, pueden tener alguna variación. Mi entendimiento y por lo que se ha comentado en diversas reuniones con el CINIF es de que no van a tener grandes cambios, pero por ejemplo algo que comentaba Juan hace un instante sobre las políticas contables materiales, el CINIF está evaluando si hace alguna mejora para incluir algo similar como parte de lo que entrará en vigor a partir del año 2004. Eso no estaba en el documento de auscultación, pero bueno, puede ser que algo suceda al respecto, ¿no? Y bueno, en relación con las mejoras o nuevas normas a emitirse para el año 2024, quisiera resaltar dos. Una, se hace una definición como una mejora, una clara definición de lo que se va a entender como una compañía de interés público. Sí, esta aclaración o esta precisión cobra mucha relevancia porque a partir de esta definición va a tener un impacto en las revelaciones que va a hacer. El CINIF, como parte de sus proyectos, auscultó una reducción a las revelaciones en las NIF. Esa reducción de revelaciones sí implica que para las compañías que no sean consideradas de interés público, las revelaciones sí se pueden ver disminuidas, si no significativamente, sí se verían disminuidas. Sin embargo, para una compañía de interés público, sí que aparte de las compañías públicas pueden ser compañías privadas que tengan una alta injerencia en la economía o que puedan tener un impacto sistémico en la economía. Este tipo de revelaciones sí les va a impactar, ¿no? Porque va a prevalecer y pudiera ser que se les amplíe
el nivel de revelaciones por esa importancia que van a tener, ¿no? Entonces, estos dos conceptos de la mejora a un nivel de la definición de compañías de interés público y de las revelaciones, consideramos que sí va a tener un impacto para el año 2024 o posteriores. Algo que se está definiendo específicamente es la entrada en vigor. ¿Sí? En un inicio se había platicado que entraría en vigor para el año 2024. En el proceso de auscultación se recibieron varias cartas pidiendo que fuera para el año 2025. No en un contexto de que implica menos revelaciones y menos trabajo, sino es una adecuación en realidad a los procesos que tienen las entidades para decir, si antes pedía esto con estas circunstancias para hacer una revelación, ahora puede cambiar o tengo que modificar mis sistemas para no pedirla o pedir algo más. Claro. Entonces, eso fue algo generalizado. Es muy probable que entren en vigor a partir del año 2025 estos dos conceptos, ¿no? Algo que también comentaba Juan en relación con la excepción para no reconocer impuesto diferido por el tema del Pilar 2 y esta ley de la OCDE. También el CIN ya lo tomó en cuenta, probablemente entre en vigor en 24. Esto no viene en el documento de auscultación, pero bueno, sí es algo que se está trabajando, ¿no? Y las otras dos mejoras, la verdad es que son muy precisas en relación con activos biológicos y si procede o no su capitalización en caso de existir costos capitalizables por financiamiento. Es una precisión que hace para converger con las IFRS. Y el otro es en relación a precisar cuándo se debe de, o qué tasa de impuesto a la que se debe de reconocer cuando un dividendo se va a pagar en el futuro y a lo mejor anteriormente se pagó, mejor dicho, se causó o se reservó a una tasa de impuesto específica, ¿no? Son situaciones muy, muy particulares y yo creo que aquí lo relevante para nuestros amigos es definición de compañías de interés público y reducción de revelaciones. Claro, sí, muy importante. Y entonces, aclarando lo que decían en un principio, con esta aclaración que nos haces, que aún no son normas, pues no se estaría esperando ningún tipo de revelación, dado que pues obviamente no sabemos al final cómo vaya a quedar la norma en cuanto pues las precisiones que se puedan hacer y también pues la fecha en la que pueda ser efectiva. Pero es un buen punto para tener presente por lo que dice, ¿no? De los controles y sistemas que se tienen que poner en pie para que pues, las compañías estén preparadas. Sí, y en perdón, Mitch, nada más es altamente probable que así como están, excepto la fecha de entrada en vigor, salgan las mejoras. Exacto. Entonces, pues con más razón hay que irse preparando, ¿no? Para generar esa información y ya cuando estén publicadas, pues será un requisito de revelación en los estados financieros. Y Juan, ahora con respecto a las IFRS, ahí sí entiendo ya están publicadas todas estas normas de las que nos vas a hablar y aquí sí es necesario, en caso de ser aplicable y material, pues que las compañías empiecen a revelar los posibles impactos que van a tener hacia adelante en sus estados financieros con cierre el 31 de diciembre. ¿Qué nos puedes contar de estas modificaciones a normas? Sí, efectivamente son, como dices, normas publicadas con diferentes fechas de efectividad, como dice aquí el material que van a tener disponible. Si vemos el primero, quizás es bien particular, es en el caso del IFRS 16 para aquellas transacciones donde hay una venta con posterior arrendamiento. Lo que hace estas nuevas modificaciones es darnos una guía. Siempre se ha hecho mucho el enfoque cuando se hace la transacción, si en el momento que está la venta, qué ingreso se reconoce, qué monto, pero como posteriormente se está arrendando, cuánto debería ser la determinación del derecho de uso y del pasivo. Y quizás hay bastante material al respecto de cómo hacer esas consideraciones. Pero había dudas de qué pasa el día 2, porque los pagos son variables, por ejemplo, y son pagos que no se actualizan como por la inflación, sino más bien, por ejemplo, el arrendamiento está bajo ventas y los pagos para determinarlo siempre van a estar sujetos a que esa estimación se actualice y se modifique. Lo que hacen aquí es dar ahora una guía más para definir cómo manejar hacia adelante esos cambios. Entonces, bueno, depende de si estás en ese tipo de transacciones, te puede afectar.
pero la mayoría de nuestros clientes, digamos que son pocos los que han tenido este tipo de transacciones, ¿no? Ujú. El segundo sí es más, digamos, de alcance masivo. Este fue una modificación al IAS 1 que pues llevó varias discusiones. Tuvimos de hecho varias versiones. Aquí lo que se busca con los pasivos no circulantes que tienen el cumplimiento de covenants, típicamente una deuda bancaria, Ujú. se estuvo cuestionando sobre todo era cuando los covenants se van a tener que validar en los siguientes 12 meses posteriores al cierre, típicamente de forma trimestral, ¿no? Si tuvieras que cumplir con un ratio trimestralmente, ¿qué pasaba si al día de hoy yo estoy bien, al diciembre 31, no lo estoy incumpliendo, pero tengo quizás la duda de que el siguiente trimestre lo pueda cumplir o no? Se abrió un poco la discusión de si eso me debería impactar la clasificación hoy en día, porque una de las razones por las cuales yo voy a tener un pasivo circulante es porque la obligación de pago en los siguientes 12 meses existe, ¿no? Pero en realidad lo que había ahí era una incertidumbre que no es ya confirmada la fecha de reporte. Lo que hacen aquí es aclararnos que los covenants sí se deben evaluar posteriormente y si se están cumpliendo el día de cierre, ese es el punto clave para hacer la presentación del estado financiero. Y lo que suceda en el futuro es una segunda evaluación aparte, y para eso lo que nos han pedido es más bien que más que presentar en el balance un ajuste, es presentar en las notas del estado financiero nuevas revelaciones, donde esta es la parte más interesante para mí, que las administraciones, cuando por ejemplo ahora estén en 2024, perdón, ahora en 2024 tengan que evaluar si esto se va a cumplir en el siguiente trimestre o no, y estén haciendo el estado financiero del 23 y tengas que revelar si mi estimación es que los voy a cumplir o no, entramos en un juicio un poco relevante, donde si yo pongo en la nota que pienso que voy a cumplir, debo tener una evaluación atrás de eso, ¿no? Eso es algo nuevo, quizás las compañías no lo venían haciendo, y como decías, dentro de los impactos que voy a tener que explicar al cierre, un poco este es de los nuevos. Y decir, si tengo algún covenant que se lo tengo que validar de forma trimestral o cualquier otro periodo diferente al anual, es interesante tener la idea de si pudiera estar en la línea de lo que me pide aquí las revelaciones nuevas, que es que explique un poco la naturaleza del covenant y el riesgo que pudiera tener de incumplimiento en los siguientes 12 meses. Ujú. Luego, también es otro de los temas que ha estado muy sobre la mesa en los últimos años. El día 7, el IFRS 7 fueron modificados para requerir mayores revelaciones sobre estos acuerdos de financiamiento con proveedores. Recordemos que muchos proveedores han pedido que les paguen más rápido a las compañías, y las compañías lo que han optado es buscar un esquema, un programa donde se acercan normalmente instituciones financieras y empiezan a negociar una forma de pago diferenciada. Si mi término de pago a los proveedores es de 120 días o 90 días, quizás con el banco busca adelantarlo a 90, a 80, a 60, pero dependiendo de los términos y condiciones, yo podría estar recurriendo en un costo o el mismo proveedor, porque a él le interesa igual cobrar. Entonces, esto lleva en los últimos años un análisis para entender si sigo teniendo una deuda con el proveedor, con los mismos términos y condiciones, o en realidad entré en una deuda nueva con el banco. Y si yo ahora digo que le debo al banco, pues entramos en el tema de que la deuda financiera se incrementa y se disminuye el pasivo comercial con proveedores, y la presentación en el balance empieza a cambiar. Pero también hay temas muy interesantes, como por ejemplo el flujo de efectivo que se da en esas transacciones, ¿no? Ujú. Si en un momento dado el banco le paga al proveedor, pero realmente yo no vi el dinero, entonces en mi flujo de efectivo debería estar ese pago reflejado, sí, no. Y lo que hacen aquí es básicamente pedir nuevas revelaciones para no fueron guías directamente sobre cómo evaluar la contabilidad, sino cómo ser más transparentes. Ujú. Si el estado financiero tiene presencia de este tipo de acuerdo, el estado financiero explique un poco qué montos de las cuentas que están pendientes ahí están asociadas al programa, incluso cuáles de esos pagos que yo tengo todavía pendientes ya el banco le hizo a mi proveedor. Y para efectos de flujo efectivo, analizar cómo la compañía lo está considerando, si lo ve como parte de su propio flujo efectivo o lo ve como una transacción que no mueve efectivo para la compañía en su estado financiero, porque en realidad es un pago donde el banco se lo está haciendo directamente al proveedor, ¿no? Creo que eso va a traer definitivamente un poco más de claridad cuando existen estos programas, porque hoy en día vemos mucha diversidad en la práctica de cómo se presenta y cómo se revela. Y luego hay uno también muy particular, pero ya efectivo hasta el 2025, que es una modificación al IAS 21 sobre el caso de cuando hay ausencia de convertibilidad de una moneda.
El IAS 21 traía un poco el concepto de ausencia de convertibilidad, pero le usaba la palabra temporal. Uh-huh. Pero hemos tenido situaciones donde principalmente ha habido controles de cambio que los gobiernos establecen y ya no ha sido temporal. Pueden haber gobiernos que tengan controles de cambio por más de 5, 6, 10 años. Entonces siempre está la discusión de, bueno, ya no es temporal, esto es ahora sí que la operación diaria. ¿Cómo hago yo si realmente no tengo una convertibilidad libre en el mercado de la moneda local versus la moneda extranjera? ¿Y cómo es que voy a poder determinar un tipo de cambio para hacer cualquiera de o la conversión de un estado financiero o la actualización de un activo pasivo en moneda extranjera, ¿no? Lo que hace aquí es darnos unas guías adicionales para tratar de que las compañías puedan definir cuando esta ausencia de convertibilidad de verdad ya es lo recurrente, cómo determinen el tipo de cambio que van a utilizar para los efectos necesarios de acuerdo al IAS 21. De acuerdo, bueno, pues esto hay que tenerlo en la mente y revelar los casos en los cuales pues pudiera ser material y bueno, prepararnos para cuando se tengan que adoptar en la contabilidad. Ahora me gustaría cubrir un aspecto significativo que tiene que ver con otra parte de lo que forman pues las normas y que en sí, a pesar que no están directamente incluidas dentro del texto de la norma internacional, sí existen ciertos criterios que se deben de seguir una vez que el Comité de Interpretaciones de IFRS discute un tema en particular, ya sea pues porque hubo una petición específica de un tipo de transacciones específica y entonces pues el Comité de Interpretaciones analiza si en realidad existen guías o tal vez trata de orientar a ese criterio específico cómo deberían de interpretarse las normas generales. Esto considerando que pues las normas internacionales pues no están de alguna forma descritas o escritas para atender industrias o transacciones en lo particular, sino son principios generales que debemos de aplicar pues a todo tipo de transacciones. Entonces, con este preámbulo es simplemente recordar que las decisiones de agenda del Comité de Interpretaciones también forman parte del marco contable y se deben de adoptar en el momento en el que pues se publican. Se debe de considerar un tiempo razonable, pues si requiere algunos cambios en los sistemas, en las formas de reportar, pero bueno, pues ahí cada tema tendrá que evaluarse por las compañías y considerar cuánto es el tiempo razonable, ¿no? Entonces, en ese sentido, Juan, pues, ¿qué nos puedes decir de pues, las dos decisiones de agenda significativas que salieron este año? Para que, bueno, en caso que sean aplicables, pues también nuestros amigos puedan consultarlo, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero ¿esto por qué las resaltamos? Porque la número uno, está siendo muy común que las compañías, con esto mismo de poder movernos hacia una economía y un mundo global más preocupado por hacer el apoyo en lo que se pueda y se deba a que mantengamos el medio ambiente y los recursos naturales y que el cambio climático no siga siendo o no se empeore. El hecho de consumir energía limpia o energía generada a través del viento, energía que viene a través del agua, quizá es diferente en términos de que el viento es una variable que nadie controla. Entonces, cuando decíamos la excepción de uso propio, hasta el día de hoy, típicamente las compañías que compraban o firman un contrato para adquirir energía eléctrica a un largo plazo, quizás veían fácil de considerar que el uso propio es voy a comprar lo que yo voy a consumir, lo que yo necesito, ni más ni menos, ni estoy haciendo ningún tipo de operación derivada de ese contrato para llegar y quedarme con alguna parte sin usar y salir y vender. Entonces, se ha entrado a discutir contratos donde la energía físicamente es entregada versus contratos donde virtualmente está definido en el contrato que me la vas a entregar, pero realmente no me la entregues, sino que vamos y ayúdame a comprarla y vender de vuelta en el mercado. Ya se vuelve un contrato de otro tipo, ¿no? Pero aquí en particular la compañía estaban preocupadas en este requerimiento que le hicieron al IFRIC. Era, yo sí compré la energía realmente para mi consumo, pero la variable del viento me obliga a que mi contrato quizás tenga unas proporciones de energía arriba de mi promedio de consumo
o abajo, dependiendo. Y si, por ejemplo, eso me hace que la excepción de uso propio se ponga en riesgo y no pueda entonces utilizar el hecho de contabilizar el contrato simplemente por el costo pagado versus considerarlo un instrumento financiero que debería registrarse a valor razonable, pues imagínese un contrato a 10 años, llevarlo a valor razonable por el pago del consumo de electricidad versus un contrato que se considere simplemente en función al costo real incurrido, ¿no? La compañía estaba preocupada, hizo este requerimiento, el IASB lo entendió en este caso el Comité de Interpretaciones y llegó al punto en que primero evaluó esto como una agenda, pero la conclusión de la agenda fue, tienes razón, creemos que por estas variables, sobre todo las energías limpias y esas variables climáticas que nadie controla, puede ser que el uso propio se ponga en riesgo. Creo que vamos a modificar el IFRS 9 y ahora esto pasó a ser un proyecto para modificar el IFRS 9 en los siguientes años y dar un poco más de flexibilidad en las guías asociadas a la excepción de uso propio. El segundo también es interesante, sobre todo para aquellas compañías que tengan esos contratos de arrendamientos donde están rentando equipos. Siempre se dice que tenemos que tener cuidado cuando vemos los hechos y circunstancias para no tomar estas guías como que le aplique igual a todo el mundo cuando los hechos y circunstancias son diferentes. En el caso de la definición de derechos de sustitución que tiene la norma de arrendamiento, pues hay unos criterios específicos para que un derecho de sustitución se pueda considerar válido. Eso fue lo que preguntaron aquí. El ejemplo es relativamente interesante. Eran el uso de baterías para autobuses eléctricos y la batería era eléctrica. El contrato de arrendamiento podría haber incluido del lado del proveedor las baterías más autobuses o simplemente baterías que se le ponen a un autobús de otro proveedor. Entonces, se estaba preguntando si cuando una batería se daña, el hecho de sustituirla una por otra, si ese hecho de sustitución podría permitir que no haya un contrato de arrendamiento, ¿no? La evaluación que hace aquí al final IFRIC es que en realidad sí son activos que se consideran identificables y separables. Para ese criterio la norma existe, pero el derecho de sustitución no lo vieron realmente aplicable porque la vida útil de la batería es promedio 3 años y el contrato era de 10, entonces no hacía sentido. Y luego, si tú cambiabas la batería por el tiempo que el auto no estaba funcionando, tendrías que pagar una penalidad a la compañía que había contratado el servicio de las baterías. Entonces, la conclusión fue, ese derecho de sustitución no existe y por eso sí aplica el arrendamiento. Y es interesante ver esas guías para solo validar si estamos en una circunstancia similar, no vayamos a estar haciendo alguna interpretación que no se alinee con eso. Pero bueno, pues aquí en las láminas pueden ver la referencia que hacemos al sitio del ISB, donde se encuentra toda la documentación de las diferentes discusiones de agenda que se han tenido pues desde hace varios años y que es importante siempre tener presente. Y también ayudan porque hay veces que tal vez queremos saber cómo se debe de contabilizar una transacción, la norma no es específica y ya cuando empiezas a ver los escenarios como los que nos comentaba Juan, dices, bueno, creo que es mi escenario y aquí, bueno, pues lo describe claramente cómo debemos de aplicar las normas. Entonces, pues bueno, es importante tomarlo en consideración. Ahora sí me gustaría cambiar de tema, a nuestro segundo tema que está relacionado con un tema que ha sido o que está siendo muy significativo en las compañías, pero no solamente en las compañías, es en realidad un tema que nos está impactando a todos de diferente forma, ¿no? Entonces, claramente, pues también todos estos temas de sostenibilidad o ESG, por sus siglas en inglés, pues al final también pueden tener un impacto sobre pues la información financiera. Entonces, esta segunda sección de la plática me gustaría como enfocarla en dos grandes aspectos y yo sé que hay demasiada información y a veces nos puede confundir un poco, pero la primera parte me gustaría enfocarla desde la perspectiva de cómo es que todos estos temas pueden o no impactar los registros contables, ¿no? Y entonces en lo particular, por ejemplo, para efectos de IFRS, Juan, ¿qué consideraciones piensas que pueden ser útiles para pues nuestros amigos que consideren en los estados financieros si se tienen que esperar hasta que salga una norma aplicable o en realidad esto ya es un tema que impacta la información financiera, es decir, los estados financieros del día de hoy?
Sí, bueno, esa ha sido una discusión también de los últimos años muy interesante porque digamos que no, como no existe una norma particular en IFRS que diga el cambio climático tiene los impactos siguientes y se contabiliza así, ha habido la duda de si algo ya se refleja en estados financieros o no. Pero como dice aquí, el material educativo que tiene el IASB disponible, que fue de hecho actualizado este año, ellos simplemente lo que dicen es, si te vas a todas las normas, de alguna forma, las circunstancias, los efectos que tiene el cambio climático sobre las operaciones de una empresa, pues esa norma como tal ya la puede tomar o ya le requiere a uno que lo evalúe y vea si tiene un impacto, ¿no? El ejemplo típico es los estados financieros están preparados sobre el principio de negocio en marcha. Si de alguna forma el cambio climático yo veo un riesgo operativo a tal punto que el negocio se pone en duda, pues lo que hace aquí es decir, pues con base a la generalidad de cómo se aplica el principio de negocio en marcha, hay que ver si los estados financieros tienen un impacto, ¿no? Lo mismo el caso del deterioro. Si de alguna forma una compañía considera que la tecnología A ya no es viable en un esquema donde nos estamos moviendo a cero emisiones, en promedio todas las compañías les gustaría que si nos consideramos el Acuerdo de París como 2050, un año donde las emisiones sean de gases de efecto invernadero sean ya minimizadas, es como que de aquí a 2050 todo el mundo va a empezar a cambiar equipos, tecnología, hacer rato veíamos lo de los combustibles, la forma de la energía que estamos usando. Y todo eso nos lleva a pensarnos si la biotil de los activos está bien, si tengo que hacer un juicio crítico significativo en si voy a perder clientes o no, porque si no evoluciono con los materiales y los productos que utilizo, los clientes me van a seguir comprando o no me van a seguir comprando. Las estimaciones y proyecciones para una prueba de deterioro, por ejemplo, qué tipo de costos o cuánto voy a invertir que no sea cambiarle a la situación actual al activo, sí puedo incluir en unas proyecciones de largo plazo. Entonces, en realidad sí hay varios aspectos que la parte que se hace cuestionada a veces es que el financiero, como que en nuestras notas o en las notas, cuando los leemos o los preparamos, no decimos nada de estos impactos o cómo lo hemos evaluado, pero muchas veces las compañías tienen un segundo reporte, que es un reporte de sostenibilidad, que es un reporte muchas veces voluntario, que lo prepara la misma administración. Puede ser verdad que lo hagan dos equipos diferentes, pero allá hay una cantidad de proyectos, inversión de dinero, compromisos, y a veces se cuestiona eso cómo está considerando los financieros que no comentan nada al respecto, ¿no? Y entonces, por eso es que esa mezcla de cosas hace que sí haya habido un cuestionamiento de reguladores, cuestionamiento de inversionistas, de que no entienden muy bien cuál es la cultura de las empresas, o la entienden de una manera cuando ven el reporte de sostenibilidad, quizás más clara, pero no lo ven tan claro en los estados financieros de si eso está teniendo un impacto y si es material o no en los estados financieros. Sí, y yo creo que aquí es una muestra de algunos aspectos que es importante la comunicación entre las diferentes áreas dentro de la empresa, ¿no? Que tal vez las personas que expertas en sostenibilidad y que se encargan de preparar esos reportes voluntarios por el momento que mencionabas, pues también haya una comunicación con el área de finanzas y contabilidad, pues justo para que las condiciones que se incluyen en uno, pues se evalúen si tienen o no un impacto contable. Pero creo que esto cada vez lo vamos a ver más y más. Y bueno, pues aquí la recomendación es siempre tener presente que pues hay que tomar estos criterios que se utilizan de un lado para el otro en tanto sean relevantes y aplicables, ¿no? Sí, y de hecho ya hoy en día en la agenda del IASB ya está el proyecto en progreso sobre esto, ok, quizás para que no haya más esa confusión de la generalidad de normas particulares para ver cómo entra el clima en cada una, van a tratar de sacar una más general que trate de orientar mejor cómo en cada norma particular se tienen que considerar los efectos del cambio climático principalmente, pero el tema de ESG es un poquito más amplio, pero la prioridad ahora es en esta parte del cambio climático. Sí, claro. Y bueno, pues va a venir mucha información, hay que estar pendientes y con gusto los mantenemos actualizados. Y Paco, para efectos de la norma mexicana, ¿qué nos puedes decir? Sí, en el caso de la norma mexicana, actualmente, mejor dicho, hasta el 30 de noviembre estuvo en auscultación
la norma de información financiera de sostenibilidad, la norma de información de sostenibilidad 1 y la norma de información de sostenibilidad 2. En general, la NIS 1 lo que trata es establecer, como lo conocemos en México más claro, será como que el marco conceptual, ¿no? Aplicable para los temas de sostenibilidad. Establece una interacción, a lo que comentaba Juan, entre la parte financiera y la parte de sostenibilidad, cómo van a interactuar ambos conceptos en la emisión de información financiera u otro tipo de información que se tenga que emitir. También establece los criterios generales, ¿no? De comparabilidad, relevancia, presentación de la misma. Entonces, esta NIS 1 básicamente es el marco conceptual, ¿no? Los lineamientos generales que va a establecer la normatividad de sostenibilidad aquí en México. Y la NIS 2 lo que establece es ya reglas específicas en relación a la presentación de esta información de sostenibilidad. En otras palabras, son las métricas, ¿no? Uh-huh. Si se va a reportar las emisiones de carbono, si se va a reportar algún tema de efecto de gases de invernadero, ya establece la mecánica particular para efectos de poder determinar estos efectos, ¿no? Y poderlos revelar. Obviamente, como comenté, estaba en auscultación. Se estima que estas dos normas entren en el 2025, pero bueno, se tienen que analizar los comentarios que va a recibir el CINIF al respecto, ¿no? Desde mi punto de vista, las palabras que yo utilizaría para la emisión de estas dos normas es: el CINIF quiere empezar a concientizar a las empresas uh-huh. de lo que tienen que revelar, de lo que tienen que hacer. Entonces, desde mi punto de vista, es un buen inicio. Hay diferencias porque bajo IFRS o las normas internacionales de sostenibilidad van más avanzadas, eso sin lugar a duda. Pero digo, en la esencia convergen ambas normas y el CINIF ha establecido puede ir trabajando paso a paso, pero bien, para tratar de igualar con las normas internacionales de sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias. Y de alguna forma, pues con esta interacción de lo que mencionas, que está haciendo el CINIF y que esperaremos pues cómo resultan las normas finales después de los comentarios que recibieron, sin duda es un área donde pues hay que estar actualizados para estar preparados para lo que viene, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría de aquí ya pasar a un tema que tal vez muchos de nosotros hemos escuchado, que hay revelación, hay normas relacionadas con sostenibilidad a nivel global. Se hablaba en un principio de los 3 grandes marcos, ahora pues pueden ser 3 o pueden ser 4 y en esta lámina más o menos lo resumimos. Una de las consideraciones bien importantes también creo que ayudan a dar claridad entre este mundo de información es que estas normas de sostenibilidad que se están o que se han emitido para efectos globales, y ahorita vamos a tocar un poco a detalle, son sobre todo, excepto pues la propuesta de la SEC, para efectos de las revelaciones en los reportes de fuera de los estados financieros, ¿no? Y entonces de aquí sí es marcar por el momento pues una clara guía de ciertas revelaciones que se deben de incluir dependiendo del marco que se vaya a tomar, pero en lo general se considera que no van o la información a que se refieren estas normas no necesariamente se incluyen en los estados financieros. Entonces, para ir como trayendo un poco al detalle qué es lo que contiene cada una de estas normas, en primera instancia, como podemos ver en la lámina, tenemos las normas internacionales de sostenibilidad 1 y 2. Y estas, pues sí comentar que fueron emitidas por un órgano hermano del ISSB, el ISSB, y que básicamente pues tienen como objetivo presentar este primer marco de normas y que la intención es generar más normas adelante que den esos criterios para efectos pues de considerar los requisitos de revelación relacionada con sostenibilidad. Entonces,
El IFRS 1 pues sí nos habla de los requisitos generales de divulgación de información financiera relacionada con sostenibilidad, y luego pues divulgaciones, y la IFRS 2 básicamente pues está relacionada con divulgaciones específicas del clima. Entonces, en este primer ejercicio de normas que están publicadas, pues un poco se permite una transición para poder proporcionar pues divulgaciones relacionadas al clima el primer año, y sin información comparativa, pues dando cierto tiempo para que las compañías se preparen. Y al final lo que también es importante es que estas normas fueron de alguna forma respaldadas por el IOSCO, que es básicamente la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Y esto fue el 25 de julio de 2023. ¿Y esto qué conlleva? Bueno, pues lo que ya estamos viendo es que en algunos reguladores pues ya han tomado decisión pues de adoptar estas normas. Una de las cosas importantes de mencionar es que para efectos que sean aplicables estas normas en cada territorio, es que debe de existir una adopción por jurisdicción. Entonces, por ejemplo, en el caso de Brasil, el regulador ya anunció que pues se requiere el uso de estas normas internacionales para sus reportes de sostenibilidad en ese país. Entonces, para efectos de las empresas reguladas. Estas normas, como se emitieron, son vigentes a partir del 1 de enero de 2024, y que obviamente cada jurisdicción decidirá pues la fecha que le corresponde. El otro marco grande pues de revelación relacionadas con sostenibilidad corporativa es lo que pues es el CSRD, y que básicamente requiere el uso de los estándares europeos de informes de sostenibilidad, comúnmente denominados como ESRS, y que básicamente pues esto obliga a las entidades reguladas y o públicas en Europa bajo ciertos criterios a cumplir con ciertos criterios de revelación. Se puede considerar que pues estas normas en Europa pues se consideran más extensas de las que actualmente está requiriendo el ISSB. Y bueno, pues básicamente existen 12 SRS finalizados emitidos hasta la fecha, y 2 de ellos pues son transversales, que pues ponen los requisitos generales y divulgaciones generales, y los 10 estándares temáticos que cubren una amplia gama de temas de ESG. Entonces, aquí también depende de cada uno de los criterios específicos, pero se espera que su vigencia de adopción comience a partir del 1 de enero de 2024, ¿no? Pero sí se considera que el enfoque de adopción sea gradual, primero unas normas y luego otras, pero sí es un marco mucho más amplio. Y ahora pues decía que podemos tener 3 o 4, dependiendo de si lo queremos ver aislado, pero en Estados Unidos existen 2 grandes temas relacionados o propuestas. La primera, pues, que está relacionada con la propuesta que emitió la SEC, y aquí sí, básicamente es una propuesta que aún no se ha emitido, y pues en general está relacionada con temas de clima en lo particular, y sí requiere pues ciertas consideraciones a incluir como parte de la información, no necesariamente en los estados financieros, pero también ciertas revelaciones que en todo caso se deberían de incluir dentro de los estados financieros. Entonces, aquí esperar a seguir revisando pues las actualizaciones que se tienen. Se espera todavía que pudieran salir antes del cierre de este año, pero bueno, pues nadie tenemos certeza de cómo va a terminar ocurriendo. Pero donde pues se espera que pueden existir grandes implicaciones para pues empresas no solamente de Estados Unidos, sino a empresas que tengan operaciones en el estado de California y en otras partes del mundo de manera global, es algunas regulaciones que salieron de acuerdo con las leyes de California. Y estas también se refiere a ciertas divulgaciones
necesitan tomar, pues, o que necesitan hacer las compañías públicas, pero también privadas con actividades comerciales en California, y hay ciertos umbrales específicos, y vamos a estar compartiendo material para tener detalle de todos estos criterios. Y entonces hay 3 leyes emitidas y que todas tienen pues un impacto y correspondiente. Una, por ejemplo, que está relacionada con la Ley de Responsabilidad de Datos Corporativos Climáticos, y otra que está relacionada con divulgaciones relacionadas con los gases de efecto invernadero y el riesgo financiero relacionado con el clima. Y por último, pues la Ley de Divulgación Voluntaria del Mercado de Carbón. Entonces, estas diferentes leyes tienen diferentes fechas de adopción, y lo importante es primero identificar si creemos que con las operaciones que tienen nuestras empresas pueden o no tener un impacto, y empezar entonces a evaluar pues las posibles situaciones que se originen como parte de estos requerimientos de divulgación. Entonces, esto cada vez va a haber más información. Tal vez alguien pudiera decir, bueno, pues estos son aspectos que impactan a empresas fuera de México. Yo creo que también hay que tomar en cuenta que muchas de estas empresas, o las empresas que pueden estar obligadas, pues pueden ser subsidiarias de compañías, por ejemplo, de Europa, otra jurisdicción donde ya están bajo este marco y van a requerir ciertas revelaciones, o empresas mexicanas con operaciones en estas jurisdicciones en donde pues también pueden estar impactadas, ¿no? Entonces, también terminar de esta parte de la presentación en confirmar que el día de hoy no tenemos información que el regulador en México pues haya decidido o no adoptar, por ejemplo, las IFRS S1 y SS2, pero bueno, pues hay que estar pendientes para ver si se toma una decisión al respecto. Pero pues mientras eso sucede, uno de los aspectos que queremos compartir con ustedes, y pues de lo que hemos visto de experiencias en otros casos y de otros países que ya van más adelantados, es qué podemos ir haciendo para efectos de empezar como a diseñar una estrategia para poder estar elaborando estos informes financieros y no financieros. Entonces, ¿qué funciona mejor, o qué se ha considerado que ha sido de las cosas que han ayudado a las compañías en hacer esta adopción? Bueno, o una mejor adopción de estos temas, es tener un equipo multidisciplinario, porque pues sí es importante tener en nuestra compañía, en nuestro equipo, a alguien que tiene el conocimiento pues de los temas de sostenibilidad, pero también necesitamos la parte de financiera y de reporte que nos permita pues hacer esa conjunción, y en el medio obviamente otros especialistas. También empezar a hacer un inventario de las revelaciones climáticas existentes y de los datos relacionados en donde creemos que pudiéramos tener un impacto, un tipo diagnóstico sin llegar al detalle de pues la revelación como tal, o sea, cuáles pudieran ser las que nos pudieran impactar, donde creemos que pudiéramos tener una situación de requerir que reportemos esta información, y empezar entonces con ese diagnóstico, y ya después en comprender y evaluar los requisitos de presentación de estos informes de ESG y crear un plan para abordar las brechas. Y así como nos decía Paco hace unos minutos, pues al final también esto, en otro tema, pero pues al final también es relevante, siempre involucra pues el generar procesos nuevos, el tal vez contratar ciertos especialistas, o tal vez tener en consideración algunos sistemas adicionales. Entonces, pues entre más rápido empecemos a pensar si creemos que estamos impactados por esto, en estos temas, pues creemos que podemos estar mejor preparados para lo que viene. Entonces, bueno, pues sí queríamos no dejar pasar en esta actualización de cierre de año, comentarles lo que está ahorita surgiendo con este tema. Y ahora sí, para pasar al tercer tema que consideramos como nuestros hot topics, vamos a hablar sobre pues algunos aspectos, sobre todo contables, relacionados por impactos de fenómenos naturales climáticos y geopolíticos. Entonces, Juan,
¿Qué nos puedes compartir con respecto a estos temas para que pues nuestros amigos lo puedan considerar también en sus estados financieros? Este año hemos estado revisando con algunos clientes el caso previamente del tema que sucedía con Rusia y Ucrania. Recientemente tenemos el caso de Israel y ahora pues tuvimos la mala experiencia y dolorosa experiencia en algunos casos de lo que pasó en Acapulco. Y bueno, eso nos ha llevado a discutir con algunos clientes temas como, por ejemplo, quizás no hago pruebas obligatorias de deterioro porque no tenía algún activo de vida indefinida, pero validar si existen indicios que me requiera hacer la prueba, eso definitivamente es un hecho. Si no está obligado a hacer la prueba, puede ser que las situaciones que están afectando a la compañía les obligue a hacer la prueba y tener que preparar las proyecciones quizás que hasta el año pasado no habían estado haciendo. Luego, si podemos entrar a los diferentes niveles de evaluación de deterioro entre un activo de forma individual, un grupo de activos o ya una UGE o varias UGE, las unidades generadoras de efectivo, es muy importante poder saber si el activo físicamente se dañó, está destruido y ya realmente no tiene ningún tipo de poderlo reactivar, ningún tipo de opción. Eso debería tener la posibilidad de identificarse y castigarse como un gasto inmediato versus aquellos que tienen alguna afectación, pero que con una inversión adicional la van a poder, digamos, reactivar, y lo que va a suceder es que quizás el flujo de efectivo que esto pueda generar se vea afectado, pero no directamente el activo en un 100%. Entonces, eso va a ser importante. También hemos estado en discusiones de tener bien identificadas las UGEs, cuántas son, qué niveles. Muchas veces, por ejemplo, aquí en el país, si yo tendría toda la zona sur o centro como una sola UGE, pero ahora le pasa algo muy importante, muy relevante, un centro de distribución, el que tiene operaciones turísticas, un hotel ahí físicamente muy afectado, ¿qué tanto lo puedo seguir realmente agrupando con el resto de activos? Sí, no. Entonces, hay ciertos como criterios que se están discutiendo y desarrollando que son interesantes y creemos que son las compañías las que tienen operaciones que están afectadas las que van a igual evaluar esto. El caso de los activos de propiedad, planta y equipo, volver a hacer y estar seguros que la vida útil ha sido actualizada si fuera el caso. Recordemos que las depreciaciones se tienen que mantener por más que el activo esté temporalmente inactivo. La capitalización de intereses se deben suspender si el activo no está operando, o más bien si el activo no está en la etapa de construcción y hubo que dejar la etapa de construcción por un momento porque, bueno, no hay recursos, simplemente no hay acceso a la zona donde se estaba construyendo, lo que fuera. Eso necesitaríamos que no se estén capitalizando los intereses. Y el caso donde me veo afectado directamente en los flujos porque las ventas se pararon, yo tenía que cumplir con ciertos covenants o indicadores que están en los contratos y que eso en realidad me hace que los incumpla la situación que estoy viviendo. Podemos tener temas de presentación, como vemos más temprano, de deuda entre corto y largo plazo. Entonces, son de algunas de las implicaciones que estamos discutiendo con los clientes al respecto de estos temas, ¿no? Sí, mucha información muy útil y que, bueno, pues estas son algunas de las consideraciones importantes dependiendo de la situación, pero pues independientemente de que las normas no están escritas para cubrir circunstancias particulares, esta es una forma pues de interpretar cómo es que pueden impactar. Entonces, pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Paco. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en este webcast de pues, consideraciones para los cierres contables al 31 de diciembre de 2023. Esperamos que este contenido les haya sido de utilidad y pueden consultar nuestro sitio web pwc.com, donde podrán encontrar mucho más contenido técnico. Y por último, no me quiero despedir sin antes desearles pues felices fiestas y que pues tengan un buen tiempo con sus seres queridos y familiares. Muchas gracias. Gracias. Gracias.